y Don Quijote de Miguel de Cervantes. Y en estos tiempos he comprado algunos libros, pero no he comprado ninguna adaptación o clásico, sino que me he comprado Candy Circle, que yo lo elegí porque me gustaron los dibujos y cuando leí las contraportadas hablaba sobre niños que resolvían problemas y eso me llamó la atención. Y en Navidad me regalaron Viaje Extraordinario al Reino de las Siete Torres, escrito por Arthur Tenor. Y cuando yo lo vi fue la segunda parte y me emocioné mucho con los dibujos. Y cuando leí que era la segunda parte, quise que me compraran la primera. Yo cuando fue la feria del libro, le pedí a mi papá que me comprara El Contador del Cuento. Lo elegí porque vi el resumen de la contraportada. Además que es muy bonito este cuento y mi papá me regaló El Principito. Uno de los libros que últimamente me dieron fue El Pequeño Nicolás de René Goscinny. Lo escogí porque no lo habían leído en clase y los primeros capítulos yo no los pude escuchar. Fue ilustrado por Senpei y editado por Alfaguara. Este libro es muy divertido y quien está escuchando le recomiendo que lo lea. Es importante tener claro que cuando uno escoge un libro en un momento determinado, ese libro pudiera en el futuro convertirse en un clásico. Algunos de los que ustedes mencionaron tienen esas características. El Pequeño Nicolás es un libro que nosotros podemos decir que va en vía de convertirse en un clásico infantil. La diferencia con los clásicos anteriores es que en el momento en que fueron escritos, como les dije anteriormente, no eran libros clasificados como literatura infantil. Ya nosotros podemos decir que dentro de esta categoría, algunos tampoco consideran que la literatura infantil debería ser una categoría. Hay ya libros que consideramos que son aptos para que lo lean los niños y seguramente los va a animar a leer. Cuando yo era pequeño había muy pocos libros para niños. Mi alternativa en ese momento fueron los suplementos. Yo me animé a leerlos, recuerdo que los coleccionaba y luego fui probando con otros libros. En el bachillerato nos mandaban a leer novelas. Yo, que me consideraba buen lector, no me leí una novela hasta que llegué al cuarto año. Yo no sé cómo hacía para aprobar los exámenes, pero realmente no me gustaba que me obligaran a leer algo. Y por supuesto ya al llegar a mi adultez, mis gustos variaron, se diversificaron. Sigo leyendo suplementos, sigo leyendo libros para niños. Aprovecho porque a mi edad, cuando era un niño, no los tuve, pero creo que uno puede ir desarrollando ese gusto, pero siempre es importante saber por dónde uno tiene que comenzar. Yo siento que los niños tienen que comenzar a leer por cuentos cortos o historietas o cómics, porque tienen poco texto y muchos dibujos. Yo pienso que las personas, los adolescentes, deberían comenzar a leer por novelas o cuentos. Y como dijo Raúl, los niños por cómics y cuentos. Yo estoy de acuerdo con Camila Medero en el foro que hubo en la Feria del Libro. Ella dijo que las personas deben empezar a leer por donde más les guste, para así llegar a una edad cuando, como dice María Cira, leamos siempre y leamos de todo. Así es, Gabriel, yo creo que empieza por donde uno le gusta y al final el propósito tiene que ser ese: convertirnos en unos verdaderos comelibros, que podamos leer de todo, así como sucede con la comida. Cuando somos pequeñitos nos gusta comer una cosa, no nos gusta comer la mayoría, pero poco a poco ese paladar va cambiando y cuando ya somos grandes nos atrevemos a probar todo tipo de alimentos. Así puede ser
el gusto por la lectura. Este poema se titula Comenzando a comer libros. ¡Qué felicidad! En la librería voy a estar, pero a veces me pregunto por dónde empezar. Pues la respuesta yo les voy a dar. Comienza por lo más fácil, comienza por lo más sencillo, e iniciarás un hermoso recorrido. Come chistes, come aventuras, come historias que te llenen de locura. Come poesías, come relatos, come momentos donde te den un abrazo. Al fin y al cabo, come muchas cosas y te darás cuenta que leer es una comida deliciosa. Vamos a escuchar las recomendaciones que nos tienen los comelibros para este programa. Así que con ustedes, los libróvoros Nomar, Raúl y Gabriel, y sus sugerencias para empezar a comer libros. Yo les sugiero El contador de cuentos de Saki, ilustrado por Alba Marina Rivera, editado por Ecare. El libro trata sobre 3 niños, su madrina y un señor que están en el mismo vagón. Los niños eran tan inquietos que la madrina, para relajarlos, le contó una historia. A los niños no les gustó y el señor les contó otra. Entonces, adivinen qué les contó para que se quedaran quietos. Además, yo me identifiqué mucho con los niños porque ellos son inquietos igual que yo, igual que a ellos también les gustan las buenas historias, también a mí. Recuerden, El contador de cuentos. Yo les quiero presentar el libro El Super Zorro, escrito por Roald Dahl e ilustrado por Quentin Blake y editado por Alfaguara. Este libro trata de un zorro y su familia que vivían en el bosque y le quitaban comida a 3 granjeros. Y un día estos 3 granjeros decidieron empezar a excavar en la madriguera del zorro. Y el zorro y su familia tuvieron la idea de cavar un hueco hacia el fondo. Y adentro no podían salir ya que los 3 granjeros estaban armados afuera. Y el super zorro tuvo una gran idea, pero no les voy a contar cuál idea para que se animen a leerlo. A mí lo que me gustó de este libro, no se lo puedo decir, porque si se los digo, les cuento cuál es la historia. Así que recuerden, El Super Zorro de Roald Dahl. Yo les sugiero Travesía, poemas para jóvenes, escrito por Víctor Salazar e ilustrado por Vanessa Valleza, y publicado por Editorial Panap en Monte Ávila. Este libro contiene poemas que escribió Víctor Salazar sobre recuerdos que tuvo de viajes en el mar. Este libro fue merecedor del primer premio de poesía del Banco del Libro en el año 1970. Este libro me gustó mucho por sus ilustraciones y sus poemas. El que más me gustó se titula Remo. Frente a la red y en el costado del mismo cayuco, juega a golpear el agua y la golpea. Cayuco, no te desprendas de mi juego, que mi sueño no avanza. Bueno, después de escuchar música bien bonita, como la canción del Lunerito, vamos entonces a hacer la evaluación de hoy. Hoy hablaban de libros muy importantes, hoy introdujeron algo dentro del programa que es la polémica, temas polémicos, temas en los que unas personas piensan de una forma y otras de otra, y cada quien dio su opinión. Eso es muy interesante para quien nos está escuchando y para nosotros mismos. Se introdujo una palabra inventada, libróvoros, y se definió. Nosotros también podemos inventar palabras, eso vale. También se usaron palabras raras para un niño promedio que vamos a definir o buscar en el diccionario como corolario, tertulia y diáfana. Son palabras que un adulto puede manejar, pero que a lo mejor a un niño le parecen raras, a lo mejor se entienden por el contexto. En los próximos programas las vamos a definir. Es importante también que busquemos, que preguntemos el proceso de la edición. Escribir un libro no es que uno escribe un libro y de repente lo mete en una máquina y sale el libro. El proceso de escribir un libro, publicarlo, llevarlo a las librerías y que llegue a los lectores es un proceso fascinante. Y sería interesante que en algún programa de los Comelibros habláramos de este proceso para que los Comelibros supieran de dónde sale ese alimento tan delicioso que ellos están consumiendo. Hablaron también de libros clásicos. Nosotros tenemos a disposición la biblioteca familiar,
que fue una cajita que se regaló hace muchos años cuando empezó la Misión Robinson y que tiene los 25 mejores libros escritos en toda la historia. Hay libros venezolanos, libros cubanos, libros argentinos, libros del Oriente, libros europeos, está Las Mil y una Noches, está una biografía de Bolívar de Indalecio Líbano Aguirre que dicen que es la mejor, está El Principito, hay poemas seleccionados por Benedetti, hay libros de Cervantes. Busquemos en casa, que seguramente tenemos esa biblioteca familiar y podremos acercarnos a los clásicos. Y Roth hizo una referencia a una de las mejores selecciones que hay en cuanto a literatura venezolana, que es la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos que Monte Ávila ha editado, y además es muy económica. Hicieron referencia a un autor, creo que es galés, que es Roald Dahl. Él es el autor de Matilda, que fue llevada al cine y que es un libro delicioso. Matilda de Roald Dahl es un libro muy bueno, así que están eligiendo y reseñando libros muy importantes porque son personas a las que les gusta la lectura. Las reseñas las están haciendo muy bien, porque uno cuando reseña libros, como hemos comentado en otras correcciones, tiene que dejarle las ganas activadas a las otras personas, no decirle todo al final, pues entonces la persona va a decir, bueno, entonces yo para qué voy a este programa, para eso no lo oigo, pues me está diciendo hasta el resultado de las investigaciones de cada libro. No, y hay que dejar el misterio, el suspenso, dar así como un mordisquito como hacen ustedes. Refirieron también un libro que ya es un clásico entre la literatura infantil francesa, que son la serie del pequeño Nicolás de Saint-Péray Goscinny, a tal punto que hace 2 años, yo no sé por qué eso no ha llegado aquí a Venezuela, se hizo la película de las aventuras del pequeño Nicolás, probablemente lo traigan en algún festival de cine francés. No tenemos que horrorizarnos si leemos libros malos, a lo mejor estamos formándonos. Hay un autor que se llama, un profesor en España que se llama Juan Mata, que vive en Granada, que tiene un blog que se llama discretolector.blogspot.com. Él tiene un artículo que dice, bueno, yo voy a mostrarles lo que yo leía cuando tenía 12 años, la verdad, bueno, miren lo que leo ahora y miren por lo que empecé. La lectura tiene caminos que a veces van directo como ustedes a libros muy buenos y a veces pues no tanto. La experiencia de hoy fue muy interesante, aún están un poquitico nerviosos, no tienen por qué dudar porque ustedes son conocedoras de lo que ustedes están hablando de lo que saben, qué es lo que les gusta, etcétera. Entonces, eso se va logrando con el tiempo. Nosotros vamos la semana que viene a hacer ya la práctica final, una práctica que les va a quedar a ustedes como un programa piloto para presentar a la radio. Sin embargo, como ya el primer grupo de personas que participaron en la Escuela Gratuita de Jóvenes Comunicadores de la Librería Mediática ya están saliendo al aire en emisora activa. Después vinieron Ellen y Paola, que no han presentado su proyecto, están por presentarlo, ahora están ustedes, y después van a venir los niños Iker y Liber Orsini. Entonces, mientras los proyectos no hayan sido aprobados en la radio, yo creo que vamos a ir alternando. Una vez terminen los niños Orsini su práctica en la Escuela Gratuita de Jóvenes Comunicadores, vamos a ir alternando para que no pierdan el ritmo del hacer el programa de radio. Van a venir cada 2 o 3 martes, van a venir a hacer sus prácticas de los comelibros para que sigan entrenándose para hacer programas de radio. Otra vez, 20 puntos en esta práctica. Y entonces bueno, pueden visitarlo en tvlecturas.wordpress.com, pueden ver también en la librería mediática.wordpress.com el programa de televisión donde ellos salieron en Venezolana de Televisión, y los audios esperamos que sean archivados en la página web de Radio Nacional de Venezuela. Son proyectos de verdad interesantes. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo y a sintonizar el próximo programa, la práctica final del Club de los Comelibros. No podemos irnos sin agradecerles antes, por supuesto, a Radio Nacional de Venezuela, a la Librería Mediática, a María Alcira, a Isidoro, a Israel, el que tiene el control del sonido, y a ustedes, usuarios y usuarias, por escucharnos. Nuestra recomendación es que coman muchos libros y que tengan buen provecho. Hasta la próxima.